Hay momentos en este trabajo que se quedan contigo, no los casos grandes, no los que llegaron a los periódicos, ni los que llenaron las galerías, ni los que atrajeron los camiones de televisión a las afueras del edificio. Los que se quedan contigo son los silenciosos, los del martes por la mañana, aquellos en los que un hombre cruza esa pesada puerta de madera con la suela del zapato despegándose en la punta y algo en tu pecho lo reconoce antes de que tu mente pueda explicar por qué. El expediente decía robo en tienda, 250 pesos, 40 centavos. Un artículo. He presenciado casos de fraude por 4 millones de pesos debatidos en esta sala. He visto violencia, he visto traición, he visto la codicia disfrazada con todos los trajes que posee. Y les diré con honestidad, ninguno de esos casos me exigió lo que éste me exigió. Porque cuando levanté la vista de ese expediente y lo vi parado frente a la mesa de la defensa, con los hombros encogidos hacia adentro, una gorra desgastada girando lentamente entre manos, que claramente habían trabajado todos los días de su vida adulta, con esa mirada que carga el agotamiento específico de alguien que no ha dormido no porque no pueda, sino porque no ha podido permitírselo. Algo en mí se detuvo por completo. Este hombre no era un delincuente, pero la ley no funciona con instintos, y los hechos, tal como los presentó la Fiscalía, eran limpios, simples y absolutamente despiadados. Lo que esos hechos no podían decirme, lo que ningún informe de arresto, ningún pliego de cargos, ninguna grabación de seguridad de ninguna tienda podría jamás capturar, era lo que había sucedido la noche anterior a que él entrara a esa farmacia. Lo que había estado sosteniendo entre esas manos callosas a las 3 de la mañana. ¿Qué sonido había estado escuchando en la oscuridad que finalmente había empujado a un hombre bueno, honesto y completamente desesperado a cruzar una línea que jamás había imaginado cruzar? Había una razón detrás de esa decisión de 250 pesos. Y cuando finalmente le pregunté, cuando me incliné hacia adelante en ese estrado y lo miré a los ojos y le hice la única pregunta que jamás ha importado en esta sala, lo que dijo a continuación detuvo cada respiración en ese juzgado, incluida la mía. Quédate conmigo. Llevo 23 años sentado en este estrado, 23 años escuchando, observando a personas cruzar esa puerta, esa pesada puerta de madera, con el pomo de latón desgastado por 10.000 palmas ansiosas, y he aprendido algo que ninguna facultad de derecho jamás te enseñará. La verdad de una persona tiene muy poco que ver con lo que se le acusa. Vive en algún lugar más callado, vive en la manera en que sostienen sus manos, en si te miran a ti o a través de ti, en el sonido que hacen sus zapatos en el suelo, cuando no están intentando ser nada más que lo que son. Yo solía creer, cuando era joven y todavía afilado por la ambición, que la ley era un instrumento perfecto, limpio, preciso, un bisturí. Creía que los estatutos significaban lo que decían y que las penas correspondían a los delitos y que la justicia real, era simplemente la aplicación correcta de la norma correcta a la situación correcta. Ya no creo eso. Lo que creo ahora, después de 2 décadas observando cómo funciona la maquinaria, es que la ley es tan justa como la persona que la ejerce, y que algunas mañanas, no todas las mañanas, pero algunas, Dios pone un caso frente a ti no para poner a prueba la ley, sino para ponerte a prueba a ti.
El 14 de noviembre fue una de esas mañanas. Era el tipo de frío que se había asentado en las paredes de ese edificio, como el frío se asienta en los huesos viejos, no agudo, no dramático, simplemente presente, permanente. Los radiadores a lo largo de la pared del fondo golpeaban y silbaban como si discutieran entre sí, como siempre lo hacían en noviembre, y las luces fluorescentes sobre la galería lo bañaban todo en un amarillo pálido y exhausto. El tipo de luz que hace que todos parezcan un poco culpables solo por estar parados en ella. Mi secretaria, doña Carmen, me había traído café esa mañana. Siempre lo hacía cuando el turno era ligero. Un turno ligero un martes significaba que los casos eran o muy simples o muy complicados. Rara vez había algo intermedio. Iba por mi segunda taza cuando él entró. Noté los zapatos primero. Siempre noto los zapatos. Puedes vestir a un hombre con un traje prestado, peinarle el cabello, enseñarle qué decir, pero no puedes ocultar sus zapatos. Estos tenían la suela separándose en la parte delantera izquierda, una grieta limpia, como una boca levemente abierta, y producían un golpe suave, húmedo, contra el suelo de mosaico en cada paso. El tipo de sonido que te dice que el hombre que lo lleva ha estado caminando mucho tiempo. Era ancho de hombros, del tipo de anchura que viene del trabajo real, no de un gimnasio. Quizás 32, 34 años. Una chamarra gris, sin cerrar. La jaladora del cierre había desaparecido por completo. Sobre una camiseta blanca que había sido blanca tiempo atrás. Pantalones de cargo con el dobladillo deshilachado y un desgarre en la rodilla izquierda. Tenía una gorra de lana entre las manos, verde oscura, o quizás había sido negra alguna vez. La giraba lentamente entre los dedos, como se gira un rosario, y no me estaba mirando. Miraba el suelo, a unos 2 metros frente a él, como si leyera algo escrito allí que nadie más podía ver. Se sentó en la mesa de la defensa y colocó la gorra sobre la superficie delante de él. Luego pareció reconsiderarlo y la volvió a tomar. Su nombre, según el expediente que doña Carmen había deslizado frente a mí, era Rodrigo Mendoza, 34 años, sin antecedentes penales. Último domicilio conocido, albergue familiar Nueva Esperanza, calle Moctezuma 1140, Colonia Guerrero. Dejé el expediente sobre el escritorio. Lo observé. Observé la gorra girando entre sus manos. Observé la línea de sus hombros, no desafiante, no hundida, sino algo entre las dos. Algo que parecía un hombre que ya había estado luchando por mucho tiempo antes de entrar a esta sala. Había una defensora de oficio a su lado, una mujer joven, quizás 3 años fuera de la Facultad de Derecho, con un bloque amarillo y esa expresión particular de alerta y pesar que llevan los defensores de oficio cuando saben que los hechos se ven mal y la historia es complicada. Se inclinó y le dijo algo en voz baja. Él asintió sin mirarla. El juzgado estaba casi vacío, un martes por la mañana. Un cargo de robo por 250 pesos. Nadie viene a presenciar eso. Pero he aprendido en 23 años que los casos que nadie viene a presenciar son con frecuencia los que más importan. Tomé mi pluma. Miré a Rodrigo Mendoza una vez más y pensé, hay algo aquí que el expediente no me está diciendo. La secretaria llamó el caso. Su voz rebotó en la pared del fondo y regresó más pequeña de lo que había salido. El Estado contra Rodrigo Mendoza. Expediente número 2024-CR 4471. Cargo de robo en tienda, delito menor. Valor del artículo sustraído, 250 pesos con 40 centavos. 250 pesos con 40 centavos.
He escuchado números leídos en voz alta en este juzgado que le revuelven el estómago a cualquiera. Cifras de peculado con 6 ceros, esquemas de fraude que se tragaron fondos de retiro enteros, números que representaban la ruina de familias, de negocios, de vidas cuidadosamente construidas durante décadas. 250 pesos con 40 centavos. Mantuve el rostro quieto. Eso es algo que aprendes temprano en el estrado. Mantener el rostro quieto, porque tu rostro es el clima de la sala. Si frunces el ceño, la galería se tensa. Si te suavizas, la fiscalía se endurece. Te conviertes en una pared en blanco en la que todos proyectan su propio miedo. Y ese es exactamente el lugar donde necesitas estar hasta que entiendas realmente lo que tienes frente a ti. El agente del Ministerio Público se puso de pie. Era joven. Cada año mandaban a más jóvenes, parecía, con un traje azul marino bien planchado y esa confianza particular de un hombre que jamás había necesitado girar una gorra de lana entre los dedos en un lugar como este. Tenía una tablet frente a él y leyó de ella sin levantar la vista. Su señoría, la mañana del 9 de noviembre, aproximadamente a las 8:47, el imputado ingresó a una sucursal de Farmacias del Ángel, ubicada en Avenida Insurgentes 318. Las grabaciones de seguridad muestran al imputado seleccionando una unidad de fórmula láctea infantil Nutristarta avanzada del pasillo 7, ocultándola bajo su chamarra y dirigiéndose hacia la salida sin pasar por ninguna caja. Fue interceptado por el personal de seguridad antes de salir de las instalaciones. La mercancía fue recuperada sin daños. El establecimiento solicita la plena aplicación de la ley. Se sentó. Miré la lata cuando fue presentada como evidencia. Era una cosa sencilla, etiqueta blanca, letras azules, un dibujo de un bebé sonriente al frente. El tipo de objeto frente al que uno pasa 100 veces en una tienda sin verlo. 250 pesos con 40 centavos. La defensora de oficio, la licenciada Reyes, según mis notas, se puso de pie y ofreció lo que pudo. Testigos de carácter no disponibles con tan poco tiempo, sin antecedentes, una situación personal difícil. Usó la palabra situación 3 veces. Entendí por qué. Ella tampoco tenía la historia completa todavía. Hacía lo que podía con lo que tenía, que no era mucho, y lo sabía. El agente del MP respondió con la posición de la tienda. Política de cero tolerancia. Si el tribunal sentaba un precedente de lenidad ante el robo, por pequeño que fuera, se abría una puerta. La cadena tenía accionistas. Tenía presupuesto de prevención de pérdidas. Tenía, dijo, una responsabilidad con sus clientes. Lo dejé terminar. He encontrado que es importante dejar que la gente termine, incluso cuando ya has decidido que están argumentando algo completamente equivocado. Cuando se sentó, la sala cayó en ese silencio particular que tienen los juzgados cuando todos esperan que caiga el peso. La luz fluorescente sobre la mesa de la defensa parpadeó 1, 2 veces, luego se sostuvo. El radiador golpeó. En algún lugar del pasillo, detrás de la puerta principal, un carrito con una rueda chirriente pasó rodando y se desvaneció. Rodrigo Mendoza no se había movido. La gorra seguía en sus manos. Seguía leyendo lo que fuera que estaba escrito en el suelo a 2 metros frente a él. He estado frente a personas que calculaban, personas que actuaban, personas que habían decidido, antes de entrar, exactamente qué cara iban a mostrar y exactamente qué palabras iban a usar. Me he vuelto muy bueno reconociendo eso. Hay una calidad específica en la quietud de alguien que está administrando su presentación, una especie de tensión superficial controlada, como agua a punto de ser perturbada.
Rodrigo Mendoza no tenía eso. Lo que él tenía era la quietud de un hombre que estaba simplemente demasiado cansado para hacer algo distinto a exactamente lo que era. No resignado, no quebrado, solo presente, completa y silenciosamente presente en el peor momento de su vida, sin nada detrás de qué esconderse. Ese tipo de quietud es raro. En mi experiencia, pertenece casi exclusivamente a dos tipos de personas: los verdaderamente culpables que han hecho las paces con sus consecuencias y los desesperados que se han quedado sin alternativas. Había mirado suficiente gente en esta sala para saber cuál de los dos tenía frente a mí. Entrelacé las manos sobre el estrado. Lo miré de verdad, hasta que él lo sintió y levantó los ojos para encontrarse con los míos. Eran café oscuro, profundamente sombreados debajo, los ojos de alguien que no había dormido una noche completa en más tiempo del que probablemente podía recordar. No había enojo en ellos, no había cálculo, había algo mucho más difícil de mirar que cualquiera de esas dos cosas. Había el agotamiento específico de una persona que había estado intentándolo con todo lo que tenía y aún así se había quedado corta. Dejé que el silencio permaneciera un momento más. Luego le hice la única pregunta que jamás ha importado en una sala como esta. «Señor Mendoza», dije, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. «¿Por qué lo hizo?». No respondió de inmediato. Eso fue lo primero que noté. No la vacilación de un hombre construyendo una mentira. He escuchado suficientes de esas para reconocer el ritmo particular de la fabricación, ese medio segundo de carga, los ojos moviéndose levemente hacia arriba y a la izquierda. Esto era diferente. Era la vacilación de un hombre decidiendo si tenía derecho a pedirle a alguien más que cargara lo que él estaba cargando. Me miró. Luego bajó los ojos a la gorra entre sus manos. Luego volvió a mirarme y me dijo la verdad. La dijo como la dicen las personas agotadas, no en línea recta, no limpiamente, sino como el agua que encuentra su camino cuesta abajo, rodeando obstáculos, regresando sobre sí misma. Su voz era baja y tenía una aspereza, no de la emoción al principio, sino del simple desuso. Como un hombre que no había tenido una conversación real en tanto tiempo, que el mecanismo necesitaba un momento para calentarse. Dijo que su hijo se llamaba Mateo. Lo dijo como los padres dicen los nombres de sus hijos cuando tienen miedo, con cuidado, como si el nombre en sí fuera algo frágil. Mateo, 11 meses de vida, nacido 6 semanas antes de tiempo, lo que significaba que su sistema digestivo había llegado al mundo antes de estar listo, lo que significaba que la fórmula estándar le causaba dolor, lo que significaba que había exactamente una variedad, esa lata blanca y azul que ahora estaba sobre mi mesa de evidencias, que su pequeño cuerpo podía tolerar sin sufrimiento. No escribí nada, simplemente escuché. Me habló del trabajo, construcción, un proyecto de desarrollo en la zona oriente de la ciudad que había avanzado con constancia hasta que el financiamiento se cayó en septiembre y toda la operación se derrumbó en 72 horas. Se había presentado un miércoles por la mañana y el maestro de obras los había recibido en el estacionamiento y les había dicho que no se molestaran en fichar, así nada más. El miércoles tienes trabajo, el jueves ya no, y todo lo que dependía de ese trabajo, el departamento, la rutina, la capacidad de abrir el refrigerador y encontrar algo adentro, comienza su propio derrumbe en un calendario que no puedes controlar y no puedes detener. El departamento duró 30 días después de eso, dijo el número sin amargura, 30 días. Dijo que había intentado negociar más tiempo, pero el arrendador tenía lista de espera y los números no favorecían los sentimientos. Luego me habló de la mamá de Mateo. Lo dijo sencillamente. Se fue.
no editorializó, no asignó culpa ni interpretó el dolor. Simplemente lo declaró como se declara un hecho sobre el clima. Sucedió, cambió las cosas, aquí estamos. Ella había estado luchando antes de que se perdiera el trabajo. La pérdida del trabajo fue lo que lo terminó todo. Había empacado lo que podía cargar y se había ido a casa de su hermana en Monterrey y no había llamado, en las 6 semanas transcurridas desde entonces, para preguntar por Mateo. Guardó silencio por un momento después de esa parte. El radiador golpeó 2 veces. El joven agente del MP se movió en su asiento. Rodrigo Mendoza se aclaró la garganta y continuó. Me habló del albergue, Nueva Esperanza Familiar. 12 familias en un edificio diseñado para 8, lo que significaba que los espacios comunes nunca estaban en silencio y las noches nunca eran oscuras, y dormir era algo a lo que aspirabas más que algo que lograbas. Dijo que el personal era amable, lo dijo deliberadamente y le creí. No era un hombre que dijera cosas que no quería decir. El personal era amable, pero las donaciones llegaban cuando llegaban. Y esa semana en particular, la semana del 9 de noviembre, el inventario del albergue de fórmula Nutristart se había agotado. Había ido a 3 lugares antes de la farmacia. El primero era un banco de alimentos a 6 cuadras del albergue. No tenían. Llevaban 2 semanas sin tener, le dijo la voluntaria, porque el proveedor había cambiado el calendario de donaciones. Ella le dio un número de teléfono para llamar. Él llamó desde el teléfono de cortesía del albergue. La línea timbró 11 veces y pasó al buzón de voz. El segundo era una parroquia en la calle Moctezuma que tenía un programa semanal de asistencia familiar. La señora de la puerta fue apologética y genuina. El programa distribuía los viernes. ¿Podía regresar el viernes? Era martes por la mañana. Mateo había estado enfermo toda la noche anterior. Se detuvo ahí un momento y apretó los labios y miró hacia el techo solo un segundo, antes de bajar los ojos nuevamente. No describió la noche con detalle. No hacía falta. La imagen llegó completa. Un hombre sentado en el piso de un baño de un albergue abarrotado, en la oscuridad, con un niño que estaba sufriendo, con nada en las manos que pudiera remediarlo, viendo avanzar las horas. Dijo que había intentado con leche de vaca diluida alrededor de las 3 de la mañana, porque era lo que tenía la cocina del albergue. Mateo lloró 2 horas después. No el llanto ordinario de un bebé cansado, el llanto específico y distinto que un padre aprende a distinguir, el que significa que algo está mal por dentro. Dijo que para las 6 de la mañana ya había tomado su decisión, no a la ligera. Fue claro en eso, y le creí. Había estado con ello durante horas, sabía lo que era, sabía lo que le costaría si lo agarraban, pero había hecho los números, los únicos números que le importaban, y en un lado del libro mayor estaba su propio historial, su propia seguridad, su propio futuro, y en el otro lado estaba Mateo. Y eso, dijo en voz baja, en realidad no era una decisión difícil. Dejó de hablar. El juzgado estaba tan quieto que podía escuchar el segundero del reloj encima de la puerta principal. Doña Carmen, mi secretaria, miraba su libreta, pero no escribía nada. La joven defensora, la licenciada Reyes, tenía el bolígrafo plano sobre el bloc con ambas manos. El agente del MP estaba muy quieto, de una manera que me indicaba que estaba esforzándose mucho por mantener la profesionalidad en un momento que jalaba de algo debajo de esa profesionalidad. Miré a Rodrigo Mendoza. Me miraba de frente ahora, directo, firme. En algún momento, mientras hablaba, había dejado la gorra sobre la mesa frente a él y yo no había notado exactamente cuándo, pero ahí estaba, esa gorra verde oscura, ligeramente deformada,
completamente desgastada, y sus manos estaban abiertas a cada lado de ella, palmas hacia abajo, dedos relajados, sin suplicar, sin actuar. Solo un hombre que había dicho la verdad y estaba preparado para aceptar lo que viniera después. Llevo 23 años sentado en este estrado. He escuchado muchas cosas en esta sala. Me he conmovido y me he indignado y me he aburrido y me he sorprendido y ocasionalmente, no con frecuencia, pero ocasionalmente, me he detenido completamente en seco por el peso específico e incomplicado de una vida humana ordinaria al desnudo. Estaba detenido ahora. Abrí las manos, las puse planas sobre el estrado. Miré a este hombre de 34 años, con sus zapatos de suela rota y su gorra desgastada y sus palmas abiertas, y su hijo de 11 meses llamado Mateo, que necesitaba una cosa específica para estar bien, y pensé en lo que la ley me decía que debía hacer. Y luego pensé en lo que realmente iba a hacer. Alcancé el mazo. El sonido que hizo cuando cayó fue agudo y limpio y definitivo. Señor Mendoza, dije, voy a necesitar que me escuche con mucha atención. El juzgado contuvo el aliento. He aprendido, con los años, que hay una calidad particular de silencio que llega justo antes de un veredicto. No es el silencio del vacío, es el silencio de todo inclinándose hacia adelante al mismo tiempo. Cada cuerpo en la sala, cada respiración contenida, cada latido ligeramente acelerado. Incluso el edificio parece participar. Los radiadores dejan de golpear, las luces dejan de zumbar. El mundo exterior, la calle gris de noviembre con su tráfico gris de noviembre, parece retroceder, como si el momento hubiera trazado un círculo alrededor de sí mismo y declarado su propia jurisdicción. Ese silencio llegó ahora. Miré a la gente del Ministerio Público. Era joven y no era un mal hombre. Quiero ser claro en eso. Estaba haciendo su trabajo. Le habían entregado un expediente, un cargo y una denuncia escrita de la tienda y los había presentado fielmente y profesionalmente. Pero vi algo moverse por su rostro en ese silencio, algo que no tenía nada que ver con la facultad de derecho, ni con el ascenso profesional, ni con la responsabilidad hacia los accionistas, algo más antiguo que todo eso. Miré a la licenciada Reyes, la defensora. Tenía el bolígrafo en la mano, pero había dejado de fingir que tomaba notas. Me observaba como los abogados jóvenes observan, cuando sienten que algo está a punto de suceder, que recordarán el resto de sus carreras. Miré, finalmente, a Rodrigo Mendoza. Sus ojos no habían abandonado mi rostro. En 23 años en este estrado, dije, he enviado personas a prisión. He impuesto multas que tardaron años en pagarse. He visto a personas salir de esta sala con antecedentes que las siguieron como sombras el resto de sus vidas. Hice esas cosas porque la ley las requería y porque en la mayoría de esos casos la ley tenía razón en requerirlas. Hice una pausa. Este no es uno de esos casos. Escuché a la gente del MP tomar aire. Levanté una mano, no bruscamente, solo firmemente, y él lo soltó sin hablar. Lo que tengo frente a mí, continué, es un hombre sin antecedentes, sin historial de deshonestidad, sin un patrón de irrespeto hacia la ley ni hacia otras personas. Lo que tengo frente a mí es un padre que pasó una noche entera en el baño de un albergue con un bebé enfermo, que fue a 3 organizaciones distintas a pedir ayuda y fue rechazado por circunstancias y horarios, y que luego tomó la única decisión que su amor particular por su hijo le permitía tomar. Tomó una lata de fórmula valuada en 250 pesos. No huyó. Cuando lo detuvieron, no mintió. Dijo, y cito el informe del arresto, ya sé. Dejé esas 2 palabras flotar en el aire por un momento. Ya sé.
2 palabras que contenían más honestidad que la mitad del testimonio que había escuchado en el año calendario anterior. La tienda será reembolsada, dije, en su totalidad, hoy, del fondo de emergencia por casos de necesidad de este tribunal. Ese fondo existe precisamente para momentos como este, momentos en que la aplicación estricta de la ley produciría un resultado del que la propia justicia debería avergonzarse. Abrí el cajón a mi derecha. Le había pedido a doña Carmen que preparara el sobre esa mañana, después de haber leído el expediente 2 veces en el camino y haber sentido que algo se asentaba en certeza antes de siquiera haberme sentado. Dentro había un vale, 2.000 pesos, extraídos de las contribuciones voluntarias del personal del juzgado a un fondo que habíamos mantenido discretamente por 11 años. También había una nota escrita a mano con un nombre y un número de teléfono. Una señora llamada Rosa Villarreal, una coordinadora de servicios sociales que había estado trabajando con familias en crisis en esta ciudad por más tiempo del que algunos de mis secretarios llevaban vivos. Era la mejor que conocía. Yo mismo la había llamado esa mañana, desde mi despacho, antes de que comenzara el turno. Le entregué el sobre a doña Carmen, quien lo llevó a la licenciada Reyes, quien lo puso frente a Rodrigo Mendoza. Él lo miró sin tocarlo. Dentro de ese sobre, dije, hay un vale de despensa que cubrirá la fórmula de Mateo y varias semanas de insumos básicos. También está la información de contacto de una coordinadora que lo ayudará a gestionar asistencia de vivienda, recursos de empleo y apoyo continuo para las necesidades médicas de su hijo. Ella espera su llamada, ya sabe su nombre. Todavía no había tocado el sobre. Tenía las manos planas sobre la mesa a cada lado de él y lo miraba como mira una persona algo que había dejado de permitirse querer. Me incliné levemente hacia adelante. Señor Mendoza, míreme. Levantó los ojos. Usted no es un delincuente, usted es un padre. No existe ninguna versión de la justicia digna del nombre que castigue a un hombre por negarse a dejar que su hijo pase hambre. No voy a ser el instrumento de ese castigo. No hoy, no en esta sala. Vi que su mandíbula se tensaba. Lo vi apretar los labios como lo hacen las personas cuando intentan contener algo más grande que el recipiente disponible. Sus ojos brillaron y parpadeó una vez, lentamente, y cuando sus ojos se abrieron nuevamente, 2 lágrimas habían brotado y corrían por su rostro, y él no levantó las manos para detenerlas. No dijo nada. Creo que no podía. Estaba bien así. Algunas cosas no necesitan decirse. Algunas cosas se comunican perfectamente bien a través de un hombre sentado muy quieto, con las manos planas sobre una mesa y lágrimas en el rostro, y una expresión que es a partes iguales incredulidad y el alivio frágil y particular de alguien que había estado cargando todo el peso solo por tanto tiempo, que el repentino compartir de él era casi más de lo que el sistema nervioso podía absorber. Me recosté en mi silla, alcancé el mazo, todos los cargos desestimados. El expediente permanecerá limpio. Este caso está cerrado. El mazo cayó, un golpe seco, limpio, definitivo. Justo. No volví a ver a Rodrigo Mendoza en 6 meses. Era un jueves de mayo, uno de esos primeros jueves cálidos que llegan después de un largo invierno como una promesa que la ciudad finalmente cumple. Caminaba desde el estacionamiento hasta la entrada lateral del juzgado, la que uso para evitar el tránsito de la mañana en los escalones principales. Cuando escuché mi nombre, me di la vuelta. Llevaba un uniforme gris de mantenimiento, limpio, planchado, con el logotipo del Poder Judicial en el bolsillo del pecho. Cargaba una caja de cartón contra la cadera y se veía, y quiero ser preciso sobre esto porque es el detalle en el que más pienso cuando recuerdo esa mañana, se veía descansado.
no perfectamente, no el descanso sin esfuerzo de alguien sin problemas, sino el descanso específico y ganado de un hombre que había encontrado su equilibrio nuevamente y lo estaba usando. Me dijo que había llamado a Rosa Villarreal esa misma tarde en que salió del juzgado. Ella le había conseguido vivienda de transición en 2 semanas. Lo había conectado con un programa de colocación laboral del Centro de Desarrollo de Empleo de la ciudad. El Departamento de Mantenimiento del juzgado estaba contratando. Había solicitado. Llevaba 4 meses ahí. Me dijo que Mateo tenía ya 7 kilos, lo que aparentemente era motivo de celebración significativa. Lo tomé en su palabra, no siendo pediatra, y que las preocupaciones iniciales por el peso estaban resolviéndose. Mateo había aprendido recientemente, me dijo con una gravedad que me daban ganas de sonreír, a aplaudir. Me explicó este desarrollo como si fuera información relevante para un funcionario judicial de alto rango, que en ese momento absolutamente lo era. Acomodó la caja de cartón contra la cadera. Me dijo lo que había dentro. 2 latas de fórmula Nutristart, la etiqueta blanca y azul, el bebé sonriente al frente. La llevaba al banco de alimentos en el sótano del juzgado. Lo había estado haciendo cada martes desde que empezó. Su día libre era el lunes, lo que significaba que el martes era su primer día de regreso cada semana, y había decidido, en silencio, sin anuncio, sin necesitar que nadie lo supiera, que los martes por la mañana serían el momento en que haría esa cosa particular. Le pregunté por qué precisamente los martes. Me miró por un momento. Dijo que era el día de la semana que lo había cambiado todo y que le parecía que merecía ser recordado de esa manera. Me quedé parado en el sol de mayo con mi portafolio en la mano y pensé en la distancia entre un martes de noviembre y un jueves de mayo, en lo que puede cambiar en el espacio entre ellos si la puerta correcta se abre en el momento correcto, en lo que cuesta abrir esa puerta, un vale, una llamada telefónica, la disposición de mirar un expediente y ver a la persona dentro de él en lugar del cargo impreso en la portada. Pensé en Mateo, 7 kilos, aprendiendo a aplaudir en un cuarto cálido en algún lugar de esta ciudad. Rodrigo se despidió. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de servicio, la caja de cartón bajo el brazo, sus zapatos, nuevos, con ambas suelas intactas, produciendo un sonido limpio y sólido contra el pavimento. Lo vi irse. Luego subí los escalones, entré al juzgado y tomé mi lugar en el estrado, porque había más expedientes en el turno y más personas cruzando esa pesada puerta de madera con el pomo de latón, y cada una de ellas merecía a alguien del otro lado que todavía estuviera dispuesto a mirar más allá del cargo y hacer la única pregunta que jamás ha importado. ¿Por qué lo hizo? Si esta historia movió algo en ti, tómate solo un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has estado tan desesperado por proteger a alguien que amas que te encontraste parado frente a una línea que jamás imaginaste cruzar? No por egoísmo, no por codicia, sino simplemente porque todas las demás puertas ya se habían cerrado. ¿Alguna vez has visto a alguien ser juzgado por la superficie de un momento, cuando la verdad de quién era vivía en algún lugar mucho más profundo? ¿Y cuándo fue la última vez que un extraño te extendió su gracia, o tú a alguien más, exactamente en el momento en que más importaba? Deja tus pensamientos en los comentarios, cada uno se lee, y si crees en historias sobre compasión, segundas oportunidades y el tipo de justicia que en realidad se parece a la humanidad, asegúrate de estar suscrito a este canal, porque hay más casos, más personas que cruzaron esa puerta cargando más de lo que ningún expediente podría contener, y cada una de ellas merece ser vista.